Aquella Navidad la dejaron morir en la nieve. No fue un accidente. Fue un plan perfecto. Drogarla, sacarla de la mansión mientras todos celebraban y dejarla congelarse en el bosque. Nadie la buscaría hasta la mañana, y para entonces sería demasiado tarde. Pero el conde Alaric de Fontaine pasó por ese camino esa noche, y cuando la vio tendida entre los árboles, con los labios azules y el vestido empapado, reconoció el método, porque él había visto este asesinato antes. Antes de seguir, cuéntame desde dónde estás viendo esto. Y si ya quieres saber quién intentó matarla y por qué, dale like y sígueme. Esta historia apenas comienza. La nieve caía con la implacabilidad de un verdugo silencioso sobre los bosques de Valdemont aquella Nochebuena de 1782. No había estrellas, no había luna, solo el blanco infinito que borraba los caminos y sepultaba las huellas de quienes ya no deseaban ser encontrados. En el sendero que conducía desde la propiedad Beauséjour hacia las tierras del conde Alaric de Fontaine, una figura yacía inmóvil entre los abetos cubiertos de escarcha. Su vestido azul cobalto, ahora empapado y rígido por el frío, contrastaba con la palidez mortal de su rostro. Los labios, antes rosados, habían adquirido el tono violáceo de quien ya había dejado de luchar contra el abrazo helado de diciembre. Su nombre era Celestine Marchand. Tenía 22 años, y hasta aquella mañana había sido la prometida del vizconde Adrien Beauséjour, el hombre más envidiado de la región. Pero ahora, mientras su respiración se volvía apenas un hilo tenue y entrecortado, solo era un estorbo que alguien había decidido eliminar. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo fragmentos, el salón iluminado por candelabros dorados, las risas navideñas de los invitados, el vino que le habían ofrecido con demasiada insistencia, y luego el mareo, los rostros borrosos, las manos que la arrastraban hacia el frío exterior mientras su voz no encontraba sonido para gritar. «Nadie la extrañará hasta mañana», había susurrado una voz femenina, casi maternal en su crueldad. Para entonces será demasiado tarde. Ahora, mientras la nieve cubría su cuerpo como un sudario blanco, Celestine sintió que su mente se apagaba. El frío ya no dolía. Era casi reconfortante, como hundirse en un sueño del que no había despertar. Pero entonces, a través del silencio mortal del bosque, escuchó algo: el galope de un caballo, pasos apresurados sobre la nieve, una voz grave y urgente que rompía la quietud invernal. «¡Dios santo! Aquí hay alguien». Las manos que la tomaron no eran las que la habían abandonado. Eran firmes, cálidas a través de los guantes de cuero, y temblaban con una urgencia que ella apenas podía comprender. La levantaron del suelo con cuidado, como si fuera algo sagrado y no un despojo humano olvidado en el bosque. «Resiste», murmuró la voz junto a su oído, mientras la envolvían en una capa gruesa que olía a leña y tabaco. «No te dejaré morir, no esta noche». Celestine quiso abrir los ojos, pero sus párpados pesaban como lápidas. Solo alcanzó a percibir el resplandor dorado de una antorcha, el rostro anguloso de un hombre de mirada oscura e intensa, y el calor repentino de ser llevada contra un pecho que latía con fuerza. El conde Alaric de Fontaine la miraba mientras cabalgaba hacia su residencia con ella en brazos, y en su rostro se dibujaba algo más que compasión. Era reconocimiento, porque él sabía exactamente quién era esa muchacha moribunda. Y más importante aún, sabía quién la había querido muerta. 3 años atrás, en un baile de otoño en la mansión Beauséjour, Alaric había visto por primera vez a Celestine Marchand. Ella era entonces una joven de 19 años, recién llegada de París para vivir con su tío tras la muerte de sus padres. Bailaba con una gracia melancólica, como si cada movimiento fuera un lamento silencioso. Esa noche, Alaric había hablado con ella apenas unos minutos en el jardín, bajo un cielo estrellado. Celestine había sonreído con timidez cuando él le preguntó si le gustaba el campo. «Prefiero el silencio», había respondido ella. «Las ciudades están llenas de mentiras ruidosas. Aquí, al menos, las mentiras susurran». Esa frase se había quedado grabada en su memoria.
y también la forma en que Adrien Beauséjour había aparecido momentos después, reclamándola con una sonrisa encantadora y una mano posesiva sobre su cintura. Desde entonces, Alaric había observado desde la distancia. Había visto cómo el vizconde cortejaba a Celestine con gestos grandilocuentes, flores, joyas, promesas de amor eterno. Y había notado también algo que nadie más parecía ver, el terror sutil en los ojos de ella cada vez que Adrien se acercaba demasiado. Ahora, mientras la nieve golpeaba su rostro y el caballo galopaba hacia la salvación, Alaric apretó los dientes. No era coincidencia que Celestine hubiera sido abandonada precisamente en su camino. Alguien quería que la encontrara. Alguien estaba jugando una partida peligrosa. Y él estaba decidido a descubrir quién. La residencia del conde Alaric de Fontaine no era un palacio ostentoso como la mansión. Beauséjour era una construcción de piedra gris, sobria y antigua, rodeada por jardines que en invierno parecían un cementerio de rosales dormidos. Pero aquella noche de Navidad, sus chimeneas ardían con furia y sus salones olían a canela y vino caliente. Celestine despertó 3 días después de haber sido encontrada. Lo primero que percibió fue el calor. Un calor envolvente que parecía renacer en sus huesos tras haber estado muerta de frío. Luego, el aroma de hierbas medicinales y el crepitar suave de una hoguera cercana. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz dorada que entraba por las ventanas emplomadas. Estaba en una habitación desconocida. Las paredes estaban cubiertas de tapices color burdeos, y sobre la mesa de noche había una jarra de plata con agua tibia. Alguien le había puesto un camisón de lino limpio, y sus cabellos castaños estaban trenzados con cuidado. «¡Ha vuelto!», dijo una voz suave desde el umbral. Celestine giró la cabeza con esfuerzo. Una mujer mayor, de rostro bondadoso y mirada astuta, se acercaba con una bandeja. Llevaba un vestido negro de ama de llaves y un delantal inmaculado. «Soy Marguerite, el ama de llaves del conde», se presentó con una sonrisa. «Usted ha estado entre la vida y la muerte, señorita. 3 días completos». El médico dijo que era un milagro que su corazón siguiera latiendo cuando la trajeron. Celestine intentó hablar, pero su garganta estaba seca y áspera. Marguerite le acercó un vaso de agua con miel, ayudándola a incorporarse. ¿Dónde estoy?», susurró finalmente. «En la residencia de Fontaine. El conde la encontró en el bosque la noche de Navidad, casi congelada». Marguerite hizo una pausa observándola con atención. «¿Recuerda cómo llegó hasta allí?». Los recuerdos golpearon a Celestine como una ráfaga de viento helado. El salón, el vino, el mareo, las voces, las manos que la arrastraban, la nieve. Me dejaron allí», murmuró y su voz se quebró. «Alguien quería que muriera». Margarita sintió lentamente, sin sorpresa, como si ya lo supiera. «El conde desea hablar con usted cuando se sienta con fuerzas. Dice que hay cosas que debe saber, cosas que no puede ignorar». Antes de que Celestine pudiera responder, la puerta se abrió con suavidad. Un hombre alto entró en la habitación con pasos medidos. Vestía un abrigo oscuro de corte impecable, y sus ojos grises tenían la intensidad de quien ha visto demasiado y olvidado muy poco. Era el conde Alaric de Fontaine, y cuando sus miradas se encontraron, Celestine sintió que algo en su interior reconocía a ese hombre, aunque apenas lo había visto una vez, años atrás. «Señorita Marchand», dijo él con voz grave, inclinando ligeramente la cabeza. «Me alegra verla despierta. Temí que no lo lograra». Celestine lo observó en silencio, estudiando cada detalle de su rostro. La cicatriz fina que cruzaba su ceja izquierda, la línea firme de su mandíbula, la sombra de preocupación que habitaba sus ojos. «Usted me salvó», susurró ella. «No fui yo quien la condenó», respondió Alaric con seriedad. «Pero sí la encontré, y ahora que está aquí, hay algo que debe saber». Se acercó a la ventana, mirando hacia el bosque nevado que se extendía más allá de los jardines. «No fue casualidad que la abandonaran en mi camino, señorita Marchand. Quien lo hizo sabía que yo pasaría por allí esa noche. Sabía que la encontraría. Y eso significa que alguien está jugando con ambos». Celestine sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Quién?».
¿Quién haría algo así? Alaric se volvió hacia ella, y su mirada era de acero. Adrien Beauséjour, su prometido, o mejor dicho, su antiguo prometido. Porque si lo que sospecho es cierto, él es precisamente quien orquestó su muerte. El silencio que siguió a las palabras de Alaric fue denso como el humo de las velas que ardían en los candelabros. Celestine lo miraba con incredulidad, con la respiración acelerada y las manos aferradas a las sábanas de lino. «Eso es imposible», susurró finalmente, aunque su voz temblaba con la duda. «Adrien me ama. Íbamos a casarnos en primavera. Él nunca...» «¿Nunca qué?», interrumpió Alaric, volviéndose hacia ella con una expresión que mezclaba compasión y urgencia. «¿Nunca la haría daño? ¿Nunca la miraría como si fuera una propiedad en lugar de una persona?» Las palabras golpearon a Celestine en un lugar que había intentado ignorar durante meses. Recordó las veces que Adrien había alzado la voz cuando ella expresaba una opinión contraria a la suya. Las ocasiones en que sus manos se habían cerrado con demasiada fuerza alrededor de su brazo. La forma en que controlaba cada movimiento suyo en público, sonriendo mientras le susurraba amenazas veladas. «Usted no lo conoce», dijo ella, pero su convicción se desmoronaba. «Lo conozco mejor de lo que imagina, señorita Marchand». Alaric se acercó y tomó una silla, sentándose frente a ella con los codos apoyados en las rodillas. «Adrien Beauséjour y yo crecimos juntos. Fuimos amigos durante años, hasta que descubrí quién era realmente». Hizo una pausa, como si decidiera cuánto revelar. «Hace 5 años estaba prometido con una joven llamada Elodie Moreau. Era hija de un comerciante próspero, hermosa, inteligente. Adrien también la cortejaba, pero ella me eligió a mí. 2 semanas antes de nuestra boda, Elodie desapareció. Su voz se endureció. Encontraron su cuerpo 3 días después en el río. El médico dijo que se había ahogado, pero yo vi las marcas en su cuello. No fue un accidente». Celestine sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Está diciendo que Adrien la mató?» No tenía pruebas. Nadie las tenía. Pero Elodie me había confiado algo días antes de morir. Adrien la había amenazado. Le dijo que si no podía tenerla, nadie más lo haría. Alaric sostuvo su mirada con intensidad. «Usted no es la primera mujer que él quiere eliminar, señorita Marchand. Solo es la primera que ha sobrevivido». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Celestine, sin que pudiera detenerlas. Todas las señales que había ignorado, todas las veces que había sentido miedo, pero había convencido a sí misma de que estaba exagerando, ahora cobraban un sentido aterrador. «¿Pero por qué?», preguntó con voz rota. «Si quería deshacerse de mí, ¿por qué no simplemente romper el compromiso? Porque su tío, Lucien Marchand, es uno de los hombres más ricos de la región», respondió Alaric con gravedad. «Y usted es su única heredera. Si muere antes del matrimonio, toda la fortuna pasa a manos de la familia más cercana, su prima Liliane». Celestine sintió que el mundo se detenía. Liliane, su prima. La única familia que le quedaba después de la muerte de sus padres. La mujer que siempre había sido amable con ella, que la había acogido en su casa y que había insistido en que aceptara la propuesta de Adrien. «No, Liliane, no», murmuró, pero las piezas comenzaban a encajar con una claridad brutal. «Liliane Marchand y Adrien Beauséjour han sido amantes durante años», continuó Alaric sin piedad. «Lo sé porque los vi juntos en más de una ocasión, escondiéndose en los jardines durante los bailes, intercambiando miradas que no eran de amistad. Si usted moría, él quedaría libre para casarse con ella y con su fortuna». Marguerite, que había permanecido en silencio junto a la puerta, se acercó y colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Celestine. «El conde ha estado investigando desde que la encontró, señorita. Ha enviado cartas, ha hablado con sirvientes de la mansión Beauséjour. Todo apunta a que su desaparición fue planeada con cuidado». Celestine cerró los ojos, sintiendo que todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. El amor de Adrien había sido una mentira, la bondad de Liliane una traición. Incluso su propia supervivencia parecía un error en los planes de quienes la habían querido muerta.
¿Y ahora qué? Susurró abriendo los ojos para mirar a Alaric. Si todo lo que dice es cierto, ¿qué se supone que debo hacer? El conde se puso de pie, su figura imponente recortada contra la luz de la ventana. Ahora, señorita Marchand, debe tomar una decisión. Puede regresar a su vida, enfrentar a quienes la traicionaron y arriesgarse a que terminen lo que empezaron. Hizo una pausa significativa. O puede quedarse aquí, bajo mi protección, y ayudarme a exponer la verdad. Pero le advierto, si elige el segundo camino, no habrá vuelta atrás, y ellos no se detendrán hasta volver a intentarlo. Celestín lo miró en silencio, sintiendo el peso de esa decisión sobre sus hombros. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Valdemont, cubriendo los secretos y las mentiras con un manto de pureza falsa. Pero ella ya no era la muchacha ingenua, que había aceptado un anillo de compromiso sin cuestionar las intenciones detrás. La muerte la había rozado, y al hacerlo, había despertado algo en ella que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Me quedaré», dijo finalmente con una voz que ya no temblaba, «y quiero saber toda la verdad, cada detalle». Alaric asintió con aprobación, y por primera vez desde que había despertado, Celestín vio algo parecido a una sonrisa en su rostro severo. «Entonces prepárese, señorita Marchand, porque lo que viene será más difícil que sobrevivir al frío». Pasaron 2 semanas antes de que Celestín volviera a ver el mundo más allá de los muros de la residencia Fontaine. 2 semanas en las que recuperó fuerzas, en las que aprendió a caminar nuevamente sin que sus piernas temblaran, en las que Alaric le reveló cada fragmento de información que había reunido sobre Adrien y Lilian. Fue Marguerite quien le trajo la noticia una mañana de enero, mientras Celestín desayunaba en el salón pequeño que daba a los jardines nevados. «Han venido de la mansión. Beauséjour», anunció el ama de llaves con expresión sombría. «Adrien está aquí. Exige verla». Celestín sintió que el pan se convertía en ceniza en su boca. No estaba lista, aún no. «¿Qué le dijeron?» «El conde le dijo que usted estaba descansando, que había sufrido un colapso nervioso y necesitaba tranquilidad. Pero él insiste. Dice que como su prometido, tiene derecho a verla». Alaric entró en el salón en ese momento, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. «No tiene que verlo si no quiere», dijo mirándola directamente. «Puedo despedirlo. Decirle que no está en condiciones de recibir visitas». Pero Celestín se puso de pie, alisando los pliegues de su vestido color marfil. Durante 2 semanas había estado escondiéndose. Había estado temblando ante la idea de enfrentar la verdad. Pero ya no era esa mujer. «No», dijo con firmeza. «Quiero verlo. Necesito mirarlo a los ojos, sabiendo lo que sé». Alaric la estudió en silencio, evaluando su determinación. «Estaré presente. No lo dejaré a solas con usted». «Lo sé». Minutos después, Celestín descendía por la escalinata hacia el salón principal, con Alaric a su lado. Podía sentir su presencia como un escudo invisible, una promesa silenciosa de protección. Adrien Beauséjour esperaba junto a la chimenea, vestido con elegancia impecable, un abrigo azul oscuro con botones dorados, pantalones de montar y botas relucientes. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás, y cuando la vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que alguna vez ella había creído sincera. «Celestín», exclamó, avanzando hacia ella con los brazos extendidos. «Gracias a Dios que estás bien. He estado desesperado. Cuando desapareciste aquella noche». Se detuvo al notar la frialdad en sus ojos, la forma en que ella no se movió hacia él, sino que permaneció junto a Alaric. «Señor Beauséjour», dijo ella con voz controlada. «Qué sorpresa verlo aquí». La sonrisa de Adrien vaciló apenas un segundo antes de recuperarse. Sorpresa, claro, después de que desapareciera sin dejar rastro en Nochebuena. Todos estábamos preocupados. Tu prima Lilian está desconsolada. «Qué considerada de su parte», murmuró Celestín, notando cómo el nombre de Lilian salía de sus labios con demasiada familiaridad. Adrien se volvió hacia Alaric con una expresión de cortesía forzada. «Conde de Fontaine, le agradezco que haya cuidado de mi prometida durante su episodio, pero creo que ya es momento de que regrese a casa, a su verdadero hogar. Señorita Marchand,
Es libre de quedarse aquí el tiempo que desee, respondió Alaric con frialdad. Después de lo que sufrió, necesita paz y seguridad. ¿Lo que sufrió? La voz de Adrien adquirió un tono peligroso. ¿Y qué exactamente sufrió, conde? Porque hasta donde sé, simplemente tuvo un colapso durante la celebración y salió a tomar aire. Fue una imprudencia de su parte adentrarse en el bosque de noche. No fue imprudencia, dijo Celestín, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Alguien me drogó. Me sacaron de la casa mientras yo no podía resistirme. Me dejaron en el bosque para que muriera congelada. El silencio que siguió fue absoluto. Adrien la miraba con expresión inescrutable, como si estuviera calculando cada palabra, cada movimiento. «Eso es absurdo», dijo finalmente con una risa nerviosa. «¿Quién haría algo así? Estabas rodeada de amigos de familia. Celestín, creo que el frío te afectó más de lo que pensamos. Estás confundida». «No está confundida», intervino Alaric con voz de acero. «Y creo que usted sabe exactamente quién lo hizo. Porque fue usted». La acusación flotó en el aire como una sentencia. Adrien se volvió hacia Alaric con los ojos encendidos de furia. «¿Cómo se atreve? Eso es una calumnia. Yo amo a Celestín. Voy a casarme con ella». «Usted no la ama», replicó Alaric avanzando un paso. «La quiere muerta, al igual que quiso muerta a Elodie Moreau hace 5 años. Al igual que cualquiera que se interponga entre usted y lo que desea». Por un instante, algo oscuro y terrible cruzó el rostro de Adrien, una máscara que se resquebrajaba, revelando lo que había debajo. Pero se recompuso con rapidez, forzando una expresión de ofensa. Elodie se ahogó. Fue un accidente trágico, y si usted sigue difundiendo estas mentiras, tendré que tomar medidas legales. Se volvió hacia Celestín con una mirada suplicante que ya no la engañaba. «Celestín, por favor, ven conmigo. Volvamos a casa. Olvida lo que este hombre te ha dicho. Está intentando manipularte, envenenarte contra mí». Celestín lo miró en silencio, viendo por primera vez al hombre que realmente era: calculador, despiadado, desesperado por mantener el control. «No», dijo con calma, «no iré contigo, y nuestro compromiso ha terminado». La furia en los ojos de Adrien fue instantánea y ardiente. «Eso no lo decides tú, Siseo. El compromiso fue arreglado entre tu tío y yo. No puedes simplemente romperlo». «Mi tío está muerto», respondió Celestín. «Ve y yo soy libre de elegir mi propio destino». Adrien dio un paso amenazante hacia ella, pero Alaric se interpuso de inmediato, con la mano sobre la empuñadura de su espada. «Salga de mi propiedad. Beauséjour, ahora, antes de que olvide que soy un caballero». Durante un momento pareció que Adrien iba a atacar, pero finalmente retrocedió, ajustándose el abrigo con movimientos bruscos. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja y venenosa. «Celestín, cuando te canses de jugar a la damisela rescatada, recordarás que yo soy tu único futuro. Y tú, Fontaine, lamentarás el día que te entrometiste en mis asuntos». Salió del salón con pasos furiosos, dejando tras de sí un eco de amenaza que resonó en las paredes de piedra. Cuando la puerta se cerró, Celestín sintió que sus piernas cedían. Alaric la sostuvo antes de que cayera, guiándola hacia un sillón. «Lo hizo bien», murmuró él. «Fue valiente». «No me siento valiente», susurró ella temblando. «Me siento aterrada». «El miedo es sabio», respondió Alaric arrodillándose frente a ella. «Significa que entiende el peligro, pero no la dejará sola en esto. Se lo prometo». Celestín lo miró a los ojos, esos ojos grises que habían visto demasiado dolor, y supo que era una promesa que él cumpliría, aunque le costara todo. La noche cayó sobre Valdemont con la pesadez de un presagio. Celestín no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Adrien transformado por la furia. Escuchaba sus amenazas resonando en su mente como campanas de advertencia. Se levantó de la cama envuelta en un chal de lana y caminó hacia la ventana. La nieve había dejado de caer y la luna llena iluminaba el paisaje con una claridad fantasmal. Desde su habitación podía ver el bosque donde había estado a punto de morir.
Y más allá, las luces distantes de la mansión, Beauséjour brillando como ojos amarillos en la oscuridad. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Señorita Marchand?» Era la voz de Marguerite. «El conde solicita su presencia en la biblioteca. Dice que es urgente». Celestine se vistió rápidamente, con un vestido gris oscuro, y bajó por los pasillos silenciosos. La residencia Fontaine dormía, pero la biblioteca estaba iluminada por el fuego de la chimenea y el resplandor de las velas. El Alaric estaba de pie junto a su escritorio, con varias cartas esparcidas frente a él. Su expresión era sombría. «Lamento despertarla a esta hora», dijo sin preámbulos, «pero ha llegado información que no puede esperar». Celestine se acercó, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. «¿Qué ha pasado?» Alaric le extendió una carta. El papel era fino, el sello estaba roto y la caligrafía era elegante pero temblorosa. «Es de Gabrielle, una de las sirvientas de la mansión Beauséjour. La convencí hace tiempo de que me enviara información si notaba algo sospechoso». Hizo una pausa. «Lea usted misma». Celestine tomó la carta y comenzó a leer bajo la luz temblorosa de las velas. «Estimado conde de Fontaine, escribo con urgencia y temor. Esta noche escuché una conversación que no debía oír. El vizconde Adrien y la señorita Liliane Marchand estaban en el estudio, creyendo que todos los sirvientes dormíamos. El vizconde estaba furioso por el rechazo de la señorita Celestine. Dijo que ella había arruinado todo, que era un error haberla dejado en el bosque donde usted pudiera encontrarla. La señorita Liliane intentaba calmarlo, pero él gritaba que no permitiría que una mujer lo humillara de esa manera. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Si no puedo tenerla, me aseguraré de que nadie más pueda. Y si Fontaine se interpone, él también pagará el precio. Mi señor, me temo que planean algo terrible. El vizconde ha estado enviando cartas a París, a hombres de reputación dudosa. Y esta tarde llegaron 3 jinetes encapuchados. Se reunieron en el sótano y cuando salieron vi que llevaban armas. Le ruego que proteja a la señorita Celestine. Y tenga cuidado usted también. El vizconde Beauséjour no es un hombre que acepte la derrota». Celestine dejó caer la carta sobre el escritorio, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. «Va a matarnos», susurró. «A ambos». «Va a intentarlo», corrigió Alaric con voz firme. «Pero no se lo permitiré». Se movió hacia un armario empotrado en la pared y lo abrió, revelando una colección de espadas, pistolas y dagas cuidadosamente organizadas. «Durante años me preparé para enfrentar a Adrien. Desde la muerte de Élodie, supe que algún día tendría que detenerlo». Tomó una pistola de duelo y la revisó con manos expertas. «No esperaba que ese día llegara tan pronto, pero estoy listo». «Yo no lo estoy», admitió Celestine y su voz tembló. «No sé luchar, no sé defenderme. Si viene aquí...» Alaric se volvió hacia ella y colocó sus manos sobre sus hombros con firmeza. «Entonces aprenderá. No la dejaré indefensa. Mañana al amanecer comenzaremos su entrenamiento. Le enseñaré a disparar, a usar una daga, a reconocer cuando alguien miente o planea hacerle daño. ¿Y eso será suficiente?», preguntó ella mirándolo a los ojos. «Tendrá que serlo», respondió él con gravedad, «porque Adrien no es el único peligro. Su prima Liliane es igual de despiadada. Quizás más, y ambos tienen recursos, influencia. No podemos subestimarlos». Celestina sintió lentamente, sintiendo cómo algo se endurecía dentro de ella. Ya no era la joven ingenua que había aceptado un anillo sin cuestionar. La traición la había transformado, el frío la había templado como el acero. «Entonces enséñeme», dijo con determinación. «Enséñeme todo». Alaric sostuvo su mirada un momento más, y en sus ojos grises brilló algo que podría haber sido admiración. «Descanse esta noche», dijo finalmente. «Mañana comenzamos». Y señorita Marchand hizo una pausa. «Gracias». «¿Por qué?» «Por confiar en mí, por no huir cuando tuvo la oportunidad, por ser más valiente de lo que cree». Celestine sintió un calor extraño en el pecho, una emoción que no podía nombrar. No era gratitud, era algo más profundo, más peligroso. «Buenas noches, conde», murmuró, y salió de la biblioteca antes de que pudiera ver el rubor en sus mejillas. Pero mientras subía las escaleras,
Una certeza se instaló en su corazón. Ya no luchaba solo por sobrevivir. Luchaba por algo más, por justicia, por verdad. Y quizás, apenas quizás, por el hombre de ojos grises que había arriesgado todo para salvarla. 3 semanas pasaron en un torbellino de preparación y descubrimientos. Cada mañana, antes del amanecer, Celestine bajaba al patio interior donde Alaric la esperaba con paciencia infinita y exigencias implacables. Aprendió a disparar una pistola, sintiendo el retroceso del arma vibrar por sus brazos. Aprendió a sostener una daga con firmeza, a conocer los puntos vulnerables del cuerpo humano. Pero más importante aún, aprendió a leer a las personas, sus gestos, sus silencios, las mentiras escondidas detrás de sonrisas corteses. «Es para el baile de invierno», dijo Celestine después de leerla. «En la mansión Beauséjour, dentro de 3 días». Alaric tomó la invitación y la leyó con ojos entrecerrados. «Es una trampa, obviamente». «Por supuesto que lo es», respondió Celestine con calma. «Pero también es una oportunidad». Alaric la miró con sorpresa. «¿Estás sugiriendo que vayamos?» «Estoy sugiriendo que es momento de enfrentarlos. No aquí, escondidos en su residencia, sino allí, en su territorio, delante de toda la sociedad de Valdemont». Se puso de pie caminando hacia la ventana. «Han estado difundiendo rumores sobre mí, ¿no es cierto? Que estoy enferma, que perdí la razón, que su pobre vizconde Beauséjour está desconsolado por mi abandono». «Los rumores son venenosos», admitió Alaric. «Liliane se ha asegurado de que todos crean que usted es una histérica que huyó sin motivo. Entonces es momento de que vean la verdad». Celestine se volvió hacia él con determinación. «Iremos al baile. Yo luciré radiante, cuerda y feliz. Y cuando todos pregunten qué sucedió realmente aquella noche de Navidad, les diré la verdad, con elegancia, con pruebas, de forma que no puedan ignorarla». Alaric se puso de pie lentamente, estudiándola con una mezcla de preocupación y orgullo. «Es arriesgado. Si Adrienne realmente ha contratado hombres para matarla, por eso usted estará conmigo», interrumpió ella. «Y porque no iremos solos. Tiene amigos, aliados, ¿no es cierto? Personas que también desconfían de Adrienne». «Algunos», admitió él. «Entonces invítelos. Haga que asistan. Cuantos más testigos, mejor». Celestine se acercó a él, mirándolo con intensidad. «Conde de Fontaine, usted me salvó la vida. Me enseñó a luchar. Ahora déjeme usar esas lecciones. Déjeme demostrar que no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Y los sobrevivientes no se esconden». Alaric guardó silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro normalmente serio. «Ha cambiado mucho desde aquella noche en el bosque». «Usted me cambió», respondió ella con suavidad. Algo pasó entre ellos en ese momento. Una conexión silenciosa, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Alaric dio un paso hacia ella y Celestine sintió su corazón latir con fuerza. «Si hacemos esto», dijo él en voz baja, «debe estar preparada para todo. Adrienne no se limitará a difamarla. Intentará destruirla. Y a mí también». «Lo sé. ¿Y aún así quiere ir?» «Más que nunca». Alaric asintió lentamente y su mano encontró la de ella. El contacto fue breve pero eléctrico. «Entonces iremos, juntos, y que Dios ayude a quien se interponga en nuestro camino». 3 días después, mientras el sol se ponía sobre Valdemont, tiñendo la nieve de rosa y dorado, un carruaje negro con el escudo de los Fontaine partía hacia la mansión Beauséjour. Dentro, Celestine Marchand lucía un vestido de terciopelo azul medianoche, con el cabello recogido en un elaborado peinado adornado con perlas. A su lado, Alaric de Fontaine vestía su mejor abrigo de gala, con una espada ceremonial al costado. Ambos sabían que aquella noche cambiaría todo, que no habría vuelta atrás después del baile. Y mientras el carruaje avanzaba por el camino nevado, Celestine miró por la ventana hacia el bosque donde había estado a punto de morir, y sintió algo parecido a la paz, porque ya no era una presa huyendo del cazador, era una leona preparándose para rugir. La mansión Beauséjour resplandecía aquella noche como una joya en medio de la oscuridad invernal. Todas las ventanas estaban iluminadas,
y la música flotaba desde el salón de baile hasta los jardines cubiertos de nieve. Carruajes llegaban uno tras otro, depositando a la nobleza de Valdemont y regiones cercanas, todos vestidos con sus mejores galas. Cuando el carruaje de los Fontaine se detuvo frente a la entrada principal, un silencio expectante cayó sobre los invitados que aguardaban en el vestíbulo. Todos sabían de la desaparición de Celestine Marchand. Todos habían escuchado los rumores. Y ahora allí estaba ella, descendiendo del carruaje del brazo del conde Alaric de Fontaine, luciendo más hermosa y serena que nunca. El mayordomo anunció su llegada con voz clara. El conde Alaric de Fontaine y la señorita Celestine Marchand. Los murmullos comenzaron de inmediato. Los abanicos se agitaron con furia mientras las damas intercambiaban miradas significativas. Los caballeros observaban con curiosidad apenas disimulada. Celestine mantuvo la cabeza en alto. Su expresión era de calma absoluta mientras atravesaba el vestíbulo. Podía sentir docenas de ojos sobre ella, pero ya no le importaba. Había sobrevivido a algo mucho peor que los chismorreos de la sociedad. Alaric caminaba a su lado con porte militar, su presencia imponente como un escudo viviente. De vez en cuando, inclinaba la cabeza para saludar a algún conocido, pero su atención nunca se apartaba completamente de Celestine. ¿Está lista?, murmuró él mientras se acercaban al salón de baile. «Nací lista», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Las puertas del salón se abrieron ante ellos, revelando una escena de opulencia deslumbrante. Cientos de velas ardían en candelabros de cristal. Las paredes estaban decoradas con guirnaldas de pino y acebo. En el centro, parejas bailaban un vals mientras la orquesta tocaba desde una plataforma elevada. Y allí, al fondo del salón, junto a la chimenea monumental, estaban ellos. Adrien Beauséjour lucía un traje color burdeos con bordados dorados. Su cabello rubio brillaba bajo la luz de las velas, y su sonrisa era encantadora mientras conversaba con un grupo de invitados. Pero cuando sus ojos encontraron a Celestine, la sonrisa se congeló en su rostro. Junto a él, Liliane Marchand vestía un suntuoso vestido verde esmeralda que contrastaba con su piel pálida. Era hermosa, con rasgos delicados y una figura elegante. Pero cuando vio a Celestine, algo oscuro cruzó por su mirada antes de que pudiera ocultarlo tras una máscara de sorpresa encantada. «Celestine», exclamó Liliane, atravesando el salón con los brazos extendidos. «Gracias al cielo. Estábamos tan preocupados». Se acercó como si fuera a abrazarla, pero Celestine dio un paso atrás, manteniéndola a distancia. «Prima Liliane», dijo con voz educada pero fría. «Qué considerado de tu parte preocuparte». Liliane parpadeó, confundida por el rechazo. Miró a Alaric con expresión de súplica. «Conde de Fontaine, le agradezco infinitamente que haya cuidado de mi prima. Cuando desapareció aquella noche, pensamos lo peor. Su tío, que en paz descanse, me había confiado su bienestar y yo». «Mi tío murió hace 2 años», interrumpió Celestine con suavidad letal. «Y creo que ambas sabemos que mi bienestar nunca fue tu prioridad». El silencio que siguió fue tan denso que incluso la música pareció disminuir su volumen. Los invitados cercanos se habían detenido para observar, fingiendo no escuchar mientras absorbían cada palabra. Adrien se acercó entonces, con esa sonrisa encantadora que Celestine había aprendido a odiar. «Mi querida Celestine, veo que tu experiencia te ha dejado alterada. Quizás deberías descansar. El conde ha sido muy amable al acompañarte, pero creo que lo más apropiado sería que regresaras a casa, a tu verdadero hogar». «Este ya no es mi hogar», respondió Celestine con claridad. «Nunca lo fue realmente, ¿verdad? Solo era una prisión disfrazada de refugio». Los murmullos se intensificaron. Adrien apretó la mandíbula. Su máscara de caballero cortés comenzaba a resquebrajarse. «Estás hablando sin sentido. La experiencia en el bosque claramente te afectó más de lo que pensábamos. Quizás necesitas ver a un médico». «Lo que necesito», dijo Celestine, elevando la voz lo suficiente para que todos pudieran escuchar, «es que la verdad salga a la luz». Se volvió hacia los invitados que los rodeaban.
hacia las damas con sus abanicos y los caballeros con sus copas de champán, hacia la sociedad que había permitido que hombres como Adrien prosperaran en la oscuridad. Aquella noche de Navidad no tuve un colapso nervioso. Comenzó con voz firme. Fui drogada, sacada de esta casa mientras estaba inconsciente, abandonada en el bosque para que muriera congelada. Y todo porque alguien quería que desapareciera antes de descubrir la verdad. El salón había quedado completamente en silencio. Incluso la orquesta había dejado de tocar. «Eso es absurdo», intervino Lilian con voz temblorosa. «¿Quién haría algo así? Eres familia, Celestine. Te amamos». «¿Me amas?» Celestine se volvió hacia ella con ojos llenos de fuego. «¿Es por eso que has estado teniendo una aventura con mi prometido durante años? ¿Es por eso que planearon mi muerte para poder heredar la fortuna de mi tío y vivir juntos sin obstáculos?» Lilian palideció hasta el punto de parecer un fantasma. Adrien dio un paso amenazante hacia Celestine, pero Alaric se interpuso de inmediato. «Estas son acusaciones gravísimas», dijo Adrien con voz peligrosamente baja. «Acusaciones sin pruebas, producto de una mente perturbada por el frío y la soledad». «Oh, hay pruebas», respondió Alaric con calma. «Múltiples testigos que los han visto juntos, cartas que intercambiaron. Y lo más importante, una sirvienta que escuchó sus planes aquella noche, que los oyó hablar de cómo se desharían de Celestine». Un murmullo de escándalo recorrió el salón como una ola. Las damas se tapaban la boca con horror. Los caballeros fruncían el ceño, observando a Adrien y Lilian con nueva sospecha. «Mentiras», siseó Adrien. «Todo mentiras inventadas por Fontaine para arruinar mi reputación. Todos saben que él nunca me perdonó por el compromiso de Celestine. Está celoso, vengativo». «¿Vengativo?» La voz de Alaric se volvió de acero. «Como usted lo fue con Élodie Moreau». El nombre cayó sobre el salón como una bomba. Varias personas dejaron escapar exclamaciones de sorpresa. Élodie Moreau, la joven que se había ahogado 5 años atrás. La prometida de Alaric de Fontaine. «Élodie se ahogó», dijo Adrien, pero su voz había perdido firmeza. «Fue un accidente». «Fue asesinato», respondió Alaric. «Y ahora, finalmente, tengo testigos dispuestos a declarar lo que vieron aquella noche. Las marcas en su cuello, la forma en que usted discutió con ella días antes, sus amenazas». Adrien retrocedió un paso, su rostro se había transformado. La máscara de caballero había desaparecido por completo, revelando al monstruo que siempre había habitado debajo. «Esto es una conspiración», dijo con voz temblorosa de furia. «Fontaine y Celestine han planeado esto para destruirme. Pero no funcionará. Tengo amigos, influencia. No pueden tocarme. Quizás no podamos», admitió Celestine. «Pero ellos sí pueden». Señaló hacia la entrada del salón, donde 3 hombres acababan de entrar. Vestían uniformes de magistrados oficiales y su expresión era seria e implacable. «El magistrado Dubois», murmuró alguien entre la multitud. «Ha venido desde París». El magistrado avanzó hacia el centro del salón con pasos medidos, y la multitud se apartaba a su paso como el mar ante un barco. «Vizconde Adrien Beauséjour», dijo con voz oficial. «Señorita Lilian Marchand, en nombre del rey, quedan arrestados bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato y fraude». El salón estalló en un caos de voces. Adrien intentó retroceder, pero 2 de los magistrados lo sujetaron con firmeza. Lilian comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no engañaban a nadie. «¡Esto es un error!», gritó Adrien mientras lo arrastraban hacia la salida. «Celestine, eres mía. Siempre lo fuiste. No puedes hacer esto». Pero Celestine lo miraba con ojos fríos, sin un ápice de piedad. «Ya no soy de nadie», respondió con calma, «y nunca volveré a serlo». El salón de baile se vació lentamente después de que los magistrados se llevaran a Adrien y Lilian. Los invitados partían en pequeños grupos, murmurando entre ellos, algunos horrorizados, otros secretamente satisfechos de haber presenciado tal escándalo. Celestine permaneció de pie junto a la chimenea, mirando las llamas danzantes sin realmente verlas. Sentía un vacío extraño en su pecho. Debería sentirse victoriosa, liberada,
Pero en cambio, solo sentía cansancio. Lo hizo extraordinariamente bien, dijo Alaric, acercándose a ella con 2 copas de vino. Fue valiente, firme, perfecta. Celestina aceptó la copa, pero no bebió. No me siento valiente, me siento vacía. Es normal, respondió él con suavidad. La venganza rara vez es tan dulce como imaginamos. No era venganza, murmuró ella. Era justicia. O al menos eso me digo. Edaric guardó silencio por un momento, estudiando su perfil a la luz del fuego. ¿Se arrepiente? Celestín lo miró entonces, y en sus ojos había una complejidad de emociones que no podía nombrar. Me arrepiento de haber confiado tan ciegamente, de no haber visto las señales, de haber sido tan ingenua. La ingenuidad no es un defecto, dijo Alaric. Es esperanza, es creer en la bondad de las personas. Y si ha perdido eso, entonces Adrienne y Liliane le arrebataron algo más valioso que su fortuna. Celestín sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había sido fuerte, había luchado, había planeado, pero ahora, con la batalla terminada, las defensas comenzaban a desmoronarse. No sé quién soy ahora, confesó en voz baja. La muchacha que era murió en aquel bosque, pero esta persona en la que me he convertido, no la reconozco. El Larry colocó su copa sobre la repisa de la chimenea y se volvió hacia ella completamente. Entonces permítame decirle quién veo yo, dijo con intensidad. Veo a una mujer que sobrevivió a lo imposible, que se negó a ser una víctima, que enfrentó a sus demonios y ganó. Veo fuerza, inteligencia y un coraje que la mayoría de los hombres que conozco no poseen. Celestín sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Usted me salvó, no solo aquella noche en el bosque, y cada día desde entonces. Me enseñó a luchar, a confiar nuevamente. Me dio algo por lo que vivir cuando había perdido toda razón para hacerlo. No, dijo Alaric, cortando la distancia entre ellos. Usted se salvó a sí misma. Yo solo. Estaba allí cuando lo necesitaba. Sus miradas se encontraron, y el aire entre ellos se volvió denso, con algo no dicho. Algo que había estado creciendo durante semanas, pero que ninguno se había atrevido a nombrar. Conde de Fontaine, comenzó Celestín, pero él la interrumpió. Alaric, por favor. Después de todo lo que hemos pasado, creo que puedo pedirle que me llame por mi nombre. Alaric, susurró ella, y el nombre sonó diferente en sus labios. Más íntimo, más peligroso. Yo no pudo terminar la frase porque él dio un paso más cerca, levantando una mano para rozar suavemente su mejilla. Durante 5 años viví en la oscuridad, murmuró él, culpándome por no haber salvado a Elodie, prometiéndome que nunca más permitiría que alguien inocente sufriera. Y entonces la encontré a usted, en la nieve, casi muerta, y supe que esta era mi oportunidad de redención. ¿Y la encontró?, preguntó Celestín, su voz apenas un susurro. ¿La redención? Alaric sonrió, una sonrisa triste y hermosa. Encontré algo mejor. Encontré una razón para volver a vivir. El momento se extendió entre ellos como un hilo de oro. Celestín sabía que si cruzaba esa línea, si permitía que este sentimiento creciera, no habría vuelta atrás. Pero mientras miraba los ojos grises de Alaric, se dio cuenta de que ya no quedaba nada a lo que volver. El mundo que había conocido se había derrumbado. Su familia la había traicionado. Su prometido había intentado matarla. Pero aquí, en este momento, con este hombre que había arriesgado todo para salvarla, sentía algo que no había sentido en meses. Sentía esperanza. Alaric, dijo ella nuevamente, y esta vez su voz no temblaba. No quiero regresar a la residencia Fontaine como su invitada. No quiero vivir como una refugiada en mi propia vida. Él la miró con atención, esperando. Quiero quedarme porque lo elijo, porque... Se detuvo buscando las palabras correctas. Porque cuando estoy con usted, no me siento rota, me siento completa. Alaric cerró los ojos por un momento, como si sus palabras fueran un regalo demasiado precioso para recibirlo sin gratitud. Celestín Marchand, dijo finalmente, tomando ambas manos de ella entre las suyas. Desde aquella noche en el bosque, cada momento que ha vivido ha sido un milagro. Y si me permite ser parte de ese milagro, si me permite estar a su lado no como su salvador, sino como su igual,
Entonces seré el hombre más afortunado que haya existido. No fue un beso apasionado como los de las novelas románticas. Fue algo más suave, más real. Alaric inclinó su cabeza y rozó sus labios con los de ella con una ternura que hablaba de promesas, no dichas y futuros posibles. Cuando se separaron, ambos sonreían, no con la alegría despreocupada de quienes no han conocido el dolor, sino con la satisfacción profunda de quienes han sobrevivido a la oscuridad y han encontrado luz al otro lado. ¿Y ti? ¿Y ahora qué?, preguntó Celestín con la frente apoyada contra la de él. Ahora, respondió Alaric, vivimos, sin miedo, sin escondernos. Construimos algo nuevo de las cenizas de lo que fue. Afuera, la nieve comenzaba a caer nuevamente sobre Valdemont, cubriendo los pecados del pasado con un manto blanco de nuevos comienzos. Y dentro de la mansión Beauséjour, mientras los últimos invitados partían y las velas se consumían lentamente, dos personas que habían estado perdidas encontraron en el otro un hogar. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Era algo mejor. Era real. La primavera llegó a Valdemont con una promesa de renovación. Los campos nevados se transformaron en praderas verdes. Los árboles desnudos florecieron con capullos rosados y el río que había estado congelado durante meses volvió a fluir con la alegría del deshielo. Pero para algunos, la primavera no trajo libertad, sino consecuencias. El juicio de Adrien, Beauséjour y Liliane Marchand se llevó a cabo en el Tribunal Regional de la ciudad, un edificio austero de piedra gris que había visto pasar décadas de injusticias y, ocasionalmente, algo de justicia verdadera. Celestín asistió cada día, sentada en el banco de los testigos cuando la llamaban, observando desde la galería cuando no. Alaric permanecía a su lado constantemente. Su presencia un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. El primer día del juicio, Gabrielle, la sirvienta de la mansión Beauséjour, testificó con voz temblorosa pero firme. Describió la conversación que había escuchado, las amenazas de Adrien, los planes susurrados en la oscuridad. El vizconde dijo que si no podía tener a la señorita Marchand, se aseguraría de que nadie más pudiera, declaró, evitando mirar hacia donde Adrien estaba sentado, esposado y con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. Y la señorita Liliane le aseguró que una vez que Celestín desapareciera, toda la fortuna sería de ellos. El segundo día testificaron otros sirvientes. Una doncella que había visto a Adrien y Liliane besándose en el jardín meses atrás. Un mayordomo que había sido obligado a llevar cartas secretas entre ambos. Un mozo de cuadra que había presenciado cómo Adrien arrastraba a Celestín inconsciente hacia un carruaje. Aquella noche de Navidad, cada testimonio era una piedra más en el muro de evidencia que se alzaba contra ellos. El tercer día fue el turno de Celestín. Se puso de pie con las manos temblorosas pero la voz firme. Llevaba un vestido sencillo color lavanda, sin joyas ni adornos. No necesitaba lucir poderosa. Su historia lo haría por ella. El magistrado Dubois, un hombre de mediana edad, con gafas redondas y expresión severa, la invitó a acercarse. Señorita Marchand, ¿puede decirnos con sus propias palabras qué sucedió la noche del 24 de diciembre de 1782? Celestín respiró profundamente y comenzó a hablar. Describió la celebración navideña, el vino que le habían ofrecido con insistencia, el mareo repentino. Describió cómo había sentido manos arrastrándola mientras su cuerpo no respondía, cómo había escuchado la voz de alguien. Ahora sabía que era Liliane, diciendo que para cuando la encontraran sería demasiado tarde. Desperté en el bosque, continuó, y su voz se quebró ligeramente, congelándome, muriendo, y todo porque dos personas, a las que había amado, decidieron que mi vida valía menos que mi fortuna. Miró directamente a Adrien entonces, sosteniéndole la mirada sin pestañear. Pero no morí, sobreviví, y ahora estoy aquí para asegurarme de que paguen por lo que hicieron. El abogado de Adrien, un hombre delgado con expresión de desdén, se puso de pie. Señorita Marchand,
¿No es cierto que usted mantenía una relación con el conde de Fontaine antes de su compromiso con mi cliente? No, respondió Celestín con calma. El conde y yo apenas nos conocíamos antes de aquella noche. Él me salvó porque eso es lo que hacen las personas honorables cuando encuentran a alguien muriendo. Algo que su cliente claramente no comprende. Un murmullo de aprobación recorrió la galería. El abogado frunció el ceño. ¿Y no es conveniente que el conde haya estado precisamente en ese lugar, en ese momento? ¿No parece esto orquestado? Lo único que fue orquestado, respondió Celestín con voz de acero, fue mi asesinato. El conde de Fontaine no sabía que yo estaría allí, pero gracias a Dios que pasó por ese camino. De lo contrario estaría muerta, y ustedes dos estarían celebrando sobre mi tumba. El cuarto día del juicio, Alaric testificó sobre Elodie Moreau, sobre sus sospechas, sobre cómo había estado reuniendo evidencia durante años, pero nunca había tenido suficiente para probar nada. Hasta ahora, dijo mirando fijamente a Adrien, hasta que cometiste el error de intentarlo de nuevo, y esta vez tu víctima sobrevivió para contarlo. Adrien se puso de pie entonces gritando, perdiendo finalmente el control. Ella era mía. Me pertenecía. Tenía derecho a hacer lo que quisiera. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso su propio abogado lo miraba con horror, porque en ese momento de furia ciega, Adrien había confesado más que cualquier testimonio podría haber logrado. El magistrado Dubois golpeó su mazo contra la mesa. Orden en la sala. El acusado será silenciado. Pero el daño estaba hecho. Todos habían escuchado. Todos habían visto la verdad detrás de la máscara. El quinto día, el jurado deliberó durante apenas 2 horas antes de regresar con su veredicto. Culpable. Ambos, Adrien de intento de asesinato, conspiración y fraude. Liliane de complicidad en todos los cargos. La sentencia fue dictada con voz solemne. 20 años de prisión para Adrien, 15 para Liliane. Sus propiedades serían confiscadas, sus títulos revocados. Los Beauséjour y los Marchand, familias que alguna vez habían sido respetadas en Valdemont, ahora eran sinónimo de traición y codicia. Cuando los guardias se llevaron a Adrien, él se volvió una última vez hacia Celestín. Ya no gritaba, ya no amenazaba, solo la miraba con algo que podría haber sido arrepentimiento, o quizás solo era la comprensión tardía de que había perdido. «Podrías haber sido feliz conmigo», susurró. Celestín lo miró sin odio, sin satisfacción, solo con la tristeza de quien ve a alguien desperdiciar su vida en oscuridad. «Nunca fui tuya para ser feliz con ella», respondió suavemente. «Y ahora ya no eres nada para mí». Fueron las últimas palabras que intercambiaron. 6 meses después del juicio, la residencia Fontaine había cambiado. Los jardines que alguna vez habían sido un cementerio de rosales dormidos ahora, florecían con vida. Celestín había pasado semanas plantando nuevas flores, lirios blancos, lavanda, peonías rosadas. Cada flor era una promesa, un símbolo de que la belleza podía crecer incluso en tierras que habían conocido el invierno más cruel. Era una tarde de finales de verano, cuando Marguerite encontró a Celestín en el jardín, arrodillada junto a un nuevo parterre, con las manos cubiertas de tierra y una sonrisa tranquila en el rostro. «Señorita Marchand», dijo el ama de llaves con fingida severidad, «ha llegado correspondencia de París». Celestín se puso de pie, limpiándose las manos en su delantal. Ya no usaba los vestidos elaborados de antes. Prefería la comodidad de ropa sencilla, práctica. Ya no necesitaba impresionar a nadie. «¿De quién?» «Del notario encargado de la herencia de su tío», respondió Marguerite, extendiendo el sobre sellado. Celestín lo abrió con cuidado y leyó en silencio. Sus ojos se ensancharon ligeramente. «La fortuna de mi tío ha sido oficialmente transferida a mi nombre», murmuró. «Todo, las propiedades, las inversiones, incluso la mansión de la familia Marchand en París». «¿Y qué hará con ella?», preguntó Marguerite con curiosidad. Celestín miró hacia la residencia, donde podía ver a Alaric en su estudio, trabajando en correspondencia. Durante los últimos meses habían encontrado un ritmo juntos. No era una relación perfecta ni sin complicaciones, pero era real.
Era honesta. Y eso era más valioso que cualquier cuento de hadas. Creo que convertiré la mansión en París en un refugio, dijo finalmente, para mujeres que necesitan escapar de situaciones peligrosas, para quienes no tienen a dónde ir, quienes no tienen a nadie que las salve. Marguerite sonrió con aprobación. Su tío estaría orgulloso. Y su madre también. Celestine sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo pensando en las traiciones que había olvidado a quienes realmente la habían amado. Sus padres, que habían muerto cuando ella era joven, pero que le habían enseñado a ser bondadosa y fuerte. Su tío, que a pesar de sus fallos, le había dejado los medios para construir su propia vida. «Espero que lo estén», susurró. Esa noche, durante la cena, Celestine le contó a Alaric sobre su decisión. Él escuchó en silencio, y cuando ella terminó de hablar, tomó su mano sobre la mesa. «Es una idea magnífica», dijo con sinceridad. «Y si necesita ayuda para establecerlo, cuenta conmigo. Con mis recursos, mis contactos. Lo que necesite». «¿Por qué?», preguntó ella suavemente. «¿Por qué hace esto por mí?» Alaric sonrió, y fue una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. «Porque durante 5 años viví en la oscuridad, culpándome por no haber salvado a Elodie. Pero usted me enseñó que salvar a una persona no cambia el pasado. Ayudar a muchas, eso sí cambia el futuro». Celestine sintió lágrimas de gratitud ardiendo en sus ojos. Se puso de pie, rodeó la mesa y se arrodilló junto a él, tomando su rostro entre sus manos. «Alaric de Fontaine», dijo con voz temblorosa, «usted me salvó de la muerte, me enseñó a vivir nuevamente. Me dio una razón para creer en la bondad, cuando todo lo que había conocido era traición». «¿Y usted?», respondió él, acariciando su mejilla, «me recordó que el amor no es una maldición, que no todos los que amamos están destinados a morir, y a veces, contra toda probabilidad, las historias tienen finales felices». Se besaron entonces, no con la urgencia del primer beso, sino con la profundidad de quienes han caminado juntos a través del fuego y han emergido más fuertes. Cuando se separaron, Alaric se puso de pie y, para sorpresa de Celestine, se arrodilló frente a ella. De su bolsillo sacó un anillo sencillo, una banda de oro con una pequeña piedra azul, del color del cielo en invierno. «Celestine Marchand», dijo con voz grave y llena de emoción, «no le pido que sea mía, porque ambos sabemos que usted no pertenece a nadie más que a sí misma. Pero le pregunto, ¿me permitiría ser suyo? ¿Me dejaría caminar a su lado, como su igual, como su compañero, por el resto de nuestras vidas?» Celestine lo miró con los ojos brillantes, de lágrimas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Sí», susurró, «1000 veces sí». El anillo se deslizó en su dedo con facilidad, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. Y mientras se abrazaban en el comedor, iluminado por velas, Marguerite observaba desde la puerta con una sonrisa satisfecha. Afuera, el verano cedía lentamente al otoño. Pronto vendría otro invierno, otra época de frío y oscuridad. Pero esta vez, Celestine no lo enfrentaría sola. Esta vez tenía un hogar. Tenía amor, tenía un propósito, y lo más importante, tenía la certeza de que había sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecerle, y había emergido no como una víctima, sino como una guerrera. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. La boda se celebró en la pequeña capilla de Valdemont, una ceremonia íntima con solo amigos cercanos y aquellos que habían apoyado a Celestine durante su juicio. No hubo ostentación ni excesos, solo amor genuino y promesas sinceras. El refugio en París se inauguró el siguiente invierno, justo antes de Navidad. Celestine estuvo presente junto a Alaric, cortando la cinta ceremonial mientras un grupo de mujeres observaba con esperanza en sus ojos. Mujeres que, como ella, habían conocido la traición, el abuso, el abandono, pero que ahora tenían un lugar seguro donde sanar. «Este lugar», dijo Celestine durante el discurso de inauguración, «existe porque yo sobreviví, porque alguien me encontró cuando estaba perdida, y ahora es mi turno de encontrar a otras, de decirles lo que nadie me dijo cuando lo necesitaba, que no están solas,
que merecen ser salvadas, que su vida tiene valor más allá de lo que otros dicen. Las lágrimas caían libremente por su rostro, pero eran lágrimas de esperanza, no de dolor. Alaric la observaba desde el lado del salón con el corazón hinchado de orgullo. Esta mujer que había estado a punto de morir congelada en un bosque, ahora era un faro de luz para docenas de otras. Y él tenía el privilegio de estar a su lado, de ser parte de su historia. La Navidad de 1784. Llegó a Valdemont con nieve suave y cielos despejados. La residencia Fontaine estaba decorada con guirnaldas de pino y acebo, y el aroma de pan especiado llenaba cada rincón. Celestine de Fontaine, porque ahora llevaba ese apellido con orgullo, estaba junto a la ventana del salón, observando cómo la nieve caía sobre los jardines que ella misma había plantado. Tenía una mano apoyada sobre su vientre ligeramente redondeado, donde crecía una nueva vida, una vida concebida en amor, no en obligación. Alaric entró en el salón, trayendo 2 tazas de chocolate caliente. Se detuvo al verla allí, iluminada por la luz invernal, y sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. «¿En qué piensa?», preguntó acercándose y entregándole una taza. Celestine sonrió, apoyándose contra él. «Pienso en lo diferente que es esta Navidad comparada con aquella de hace 2 años. Entonces estaba muriendo en un bosque. Ahora estoy aquí, viva, amada, esperando a nuestro hijo. El destino tiene un sentido del humor peculiar», murmuró Alaric, besando su sien. «No fue el destino», respondió Celestine con suavidad. «Fuiste tú, tu bondad, tu valentía. Me negaste a dejarme morir, y usted se negó a permanecer muerta», replicó él con una sonrisa. «Esa fue su propia elección». Celestine se volvió para mirarlo colocando una mano sobre su mejilla. «Entonces somos iguales, tú y yo, 2 personas que se negaron a dejar que la oscuridad ganara, y que construyeron luz donde no había», añadió Alaric. Permanecieron así durante largo rato, abrazados mientras la nieve caía afuera. En algún lugar de Francia, en una prisión fría y húmeda, Adrien Beauséjour miraba por una ventana estrecha el mismo cielo nevado, viviendo con las consecuencias de sus elecciones. Liliane, en otra celda, había envejecido años en meses, el remordimiento finalmente alcanzándola. Pero Celestine ya no pensaba en ellos, ya no les daba poder sobre su paz. Habían intentado destruirla y, en cambio, la habían forjado en algo más fuerte de lo que nunca hubiera sido. Esa noche, mientras las velas se consumían lentamente y la nieve cubría el mundo en silencio, Celestine se durmió en los brazos de su esposo, con la certeza de que había encontrado algo que nunca supo que buscaba. No era un final de cuento de hadas. Era mejor, era real, era merecido. Y mientras el reloj marcaba la medianoche del 24 de diciembre, 2 años exactos después de que casi muriera congelada, Celestine de Fontaine sonrió en sueños, porque había aprendido la lección más importante de todas, que incluso en el invierno más cruel, incluso en la noche más oscura, la primavera siempre regresa. Y con ella, la promesa de que todo puede comenzar de nuevo. Fin. Porque algunas historias no terminan con «y vivieron felices para siempre», sino con «y aprendieron a vivir», y eso al final es mucho más valioso.